Ok, bueno, buenos días, yo soy Alexa Obando, yo soy profesora de la Escuela de Ciencias Políticas, también soy investigadora del CIEP y básicamente lo que he estado haciendo durante bastante tiempo es tratar de analizar y no solo analizar, sino también reflexionar acerca de la conflictividad socioambiental en temas particulares en Costa Rica. Al principio lo hice con los monocultivos de piña en zona frontera, sobre todo en Upala y los chiles, y posteriormente me pasé al mar y en las dinámicas pesqueras, en donde pues analicé conflictos derivados del cierre de la pesquería de arrastre, específicamente en el cantón central de Punta Arenas, en lo que conocemos como el puerto. Entonces ahí incluía los distritos de Punta Arenas, Barranca, Chacarita, El Roble, entre otros. Básicamente lo que más como me gusta de analizar la conflictividad socioambiental, no solo en Costa Rica, sino a nivel general, es entender que tiene diferentes matices y tiene diferentes grises, y además se puede entender a diferentes como escalas, digamos, escalas, hablemos los de a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional o entre esas escalas, o a escalas temporales, ¿verdad? Que eso nos permite ver que hay estructuras históricas que potencian, condicionan o limitan o más bien desarrollan estos conflictos socioambientales. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Soy Arlinda Quesada, como decía la compañera, y bueno, durante muchos años he sido activista social, he estado en Foro Emaús en el tiempo de la expansión bananera, luego de ese proceso con la expansión bananera, también ahora con la situación que se dio con la expansión de piña en estos cantones del Caribe Norte, donde nace nace FRENASAP, como una alternativa a la situación que se venía dando. O sea, el Frente Nacional de los sectores afectados por la producción de piña surge realmente desde la necesidad de estas comunidades, y luego nos dimos cuenta de que no era únicamente una situación que se daba solo en el Caribe, sino que también en la zona sur y en la zona norte. Entonces, por eso es un Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción de Piña. A nivel comunal, bueno, estoy aquí con una organización de mujeres haciendo un proyecto de alternativa ambiental, o sea, un proyecto de educación ambiental, de educación para la vida, para la salud, un pequeño bosque que tenemos. Entonces, en ese proyecto estoy actualmente y sigo siendo parte del Frente Nacional de los Sectores Afectados por la Producción de Piña. Atendemos desde ese frente más las denuncias, el acompañamiento a las comunidades. Bueno, yo me llamo José Antonio Mora y soy geógrafo de profesión y trabajo actualmente como docente de geografía en la sede de Occidente, y trabajo como docente en el programa Kioscos Socioambientales, que es un programa de la Vicerrectoría de Acción Social, y actualmente soy el coordinador de Kioscos Socioambientales. ¿Cuál ha sido la situación histórica que ha vivido su comunidad y tal vez un poquito de la situación actual que vive su comunidad en temas de conflicto socioambiental, de cultivo, de acceso al agua, de derechos y como un poquito como el panorama general que se ha vivido y que se vive actualmente en su comunidad y en comunidades aledañas con las que usted trabaja? Exacto. Bueno, en todo el Caribe, ya les hablaba un poco de que ha sido uno de las provincias más afectadas por los monocultivos. En el pasado el banano y actualmente la producción de piña, que es lo más fuerte. Sí han habido muchos conflictos ambientales y de violación de derechos humanos. Nos ha tocado que enfrentar incluso carne propia lo que es la persecución y las amenazas contra mi persona o contra otros compañeros por el proceso de denuncia que hacemos. Incluso en algunos momentos nos han llevado hasta los tribunales acusándonos de gente vandálica. O sea, son de esas situaciones que enfrentamos día a día. Hubieron dos luchas muy fuertes en esta zona. La lucha por el agua que se dio con los acuíferos de Guásimo Pocosí,
y la lucha por la contaminación del agua también en Siquirres, en las comunidades de Milano y Cairo. Entonces estas luchas fueron muy fuertes, incluso la primera, que era la lucha de los acuíferos de Guásimo Pocosí, hubo que llevarlo hasta un plebiscito, o sea, hubo que llevar a una consulta popular para que la comunidad decidiera si quería una hidroeléctrica o continuar protegiendo el agua. Lógicamente la comunidad votó después de todo un proceso de mucho tiempo para que se siga conservando el agua. Y con respecto al cantón de Siquirres, que es Milano y Cairo, pues fue también muchos años, 8 o más años de lucha para que al final se pudieran construir los acueductos. No tan fácil como pareciera ahora, ¿verdad? Sino que hubo todo un proceso de 8 años de lucha, de la gente tomando agua contaminada, después tomando agua de una cisterna, y actualmente pues concluyó en una denuncia internacional donde se hizo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno tomara en consideración, o sea, a través de la comisión, pues hubo un compromiso de que el gobierno construyera nuevamente los acueductos de Milano y Cairo. Eso pues muy bueno por las comunidades, pero también al final los que pagamos esos costos somos los ciudadanos de este país, porque las empresas no están asumiendo ninguna responsabilidad. Eso por ese lado. Y otra de las fuertes luchas ha sido el cierre de una agroindustria piñera, que por cierto era uno de los vocales de la Cámara Nacional de Piñeros, donde se le pudo demostrar que tenía una contaminación muy alta por agroquímicos, que tenía una invasión en zonas de protección y que además había afectado varias fuentes de agua y mucha pérdida de suelo en su empresa. Entonces, estas conclusiones lo llevaron a un cierre, que actualmente pues esa finca se está regenerando. La finca sigue siendo de él, pero ya no podía volver a sembrar más piña, y se le condenó a un pago de 116 millones por daños ambientales. Entonces esas son parte de esas luchas fuertes que tenemos en estos momentos, y actualmente pues también estamos, incluso hoy estoy aquí en el Consejo Regional Ambiental, donde estamos debatiendo sobre una situación que se está dando con la navegación por algunos ríos, porque el boom siempre es el turismo actualmente, pero sí creo en el turismo, pero creo en un turismo sostenible, y hay algunos intereses de algunos municipios de responder a grandes empresas y de navegar con todo lo que quieran por lugares muy vulnerables como es la cercanía del Parque Nacional Tortuguero. Entonces todas esas situaciones las vivimos enfrentando día a día, así es que salimos de una, como dicen, y entramos a otra. Esa es una situación de no acabar. Eso en temas de ambiente, en temas de derechos humanos, yo creo que un poco acompañar a las familias y especialmente a trabajadoras y trabajadores en la lucha por sus derechos, ¿verdad?, laborales y ambientales. Y actualmente pues también formo parte de la FECON y de grupos de mujeres con los cuales estamos luchando también por derechos como mujeres, que es siempre una constante lucha, ¿verdad? No, Hola. muchísimas gracias. Aquí vamos a seguir conversando otro ratito, pero por el momento preguntarle a la profe Alexa, tal vez que nos cuente un poco de los temas que ella ha trabajado con respecto a conflictos socioambientales y en sí cómo se dan los conflictos socioambientales acá en Costa Rica. Entonces, si nos puede como contar un poquito de eso, profe. Ok, bueno, primero que todo para entender los conflictos socioambientales como tal, es justamente entender estos componentes a nivel social y ambiental que están incluidos como en la dinámica de negociación, de contestación, de conflictividad en general. Es importante entender que se dan muchas veces por la incompatibilidad de objetivos, sobre todo en el uso, en la gestión y en la representación de lo que es la naturaleza y los recursos naturales. Entonces,
una de las preguntas que siempre nos ayudan a entender la conflictividad, digamos, como todos esos conflictos que se generan alrededor de los monocultivos, como nos estaba contando doña Erlinda, se da mucho por la pregunta o tratar de responder a la pregunta quién está accediendo o no a los recursos naturales, a quién se está excluyendo, quién los está controlando y cómo se distribuyen los costos, ¿verdad? Los costos potenciales y los costos adquiridos a nivel material y a nivel simbólico. Cuando hablamos de nivel material, ¿quién se está quedando con los costos asociados a la contaminación, a la explotación laboral, a, no sé, a la contaminación de mantos acuíferos, al no acceso al agua potable? ¿Y quién se está quedando con los beneficios? En este caso, pues otros actores, ¿verdad? Que justamente no están sociabilizando las pérdidas del conflicto como tal. Es importante entender que los conflictos socioambientales son procesos interactivos, ¿verdad? No son lineales, no son estáticos en el tiempo, sino como doña Erlinda misma nos explica, han tenido pues varias curvas, ¿verdad? En donde hay unos puntos álgidos, en donde entra la institucionalidad, en donde hay otros puntos en donde es la comunidad que genera medidas de presión específicas, demandas, crea grupos, contesta, y eso es como la diversidad de entender los conflictos socioambientales, ¿verdad? De manera como tal vez muy general. Las personas que están en la negociación y la contestación de estos recursos naturales o de la naturaleza, desde sus distintos valores, negocian y también contraponen demandas que son igual, digamos, en el caso de las comunidades, las canalizan por diferentes canales, valga la redundancia, de presión. Es importante que para poder analizarlos tenemos que analizar no solo los factores políticos, ¿verdad? E inmediatos, sino los factores históricos y culturales que, por ejemplo, en el caso de lo que nos estaba contando doña Erlinda, cuáles son los factores históricos, culturales y políticos y económicos de la región o de la provincia de Limón que nos ayuda a explicar por qué Limón sigue arrastrando la dinámica del monocultivo como una opción de trabajo para la gente y no se dimensiona los impactos sociales y ambientales que se están generando a raíz de la producción a gran escala digamos, de esta agroindustria, porque justamente los conflictos socioambientales terminan desarrollando estructuras de desigualdad. Entonces, estructuras de desigualdad a nivel de clase, porque son las clases populares, las clases comunes, las clases más bajas, las que se llevan esos costos, ¿verdad? Digamos, de esa intervención ambiental. También estructuras de desigualdad a nivel de género, porque las mujeres y los hombres no reciben los mismos impactos en el tema de los costos que se acarrean en esas intervenciones ambientales. Y también el tema de la raza y la etnia son muy, muy importantes para entender las estructuras de desigualdad, porque muchas veces donde se desarrollan estas conflictividades tan fuertes, tan violentas y tan importantes a nivel socioambiental, no son en lugares en donde son lugares, digamos, que son personas indígenas, no son personas blancas, de clases altas, ¿verdad? Esas conflictividades no se desarrollan de manera tan fuerte como si se desarrollan en las zonas rurales. Y eso es un componente de entender como esa interseccionalidad dentro de la conflictividad socioambiental, y que además eso implica una distribución desigual de los costos y los beneficios que se dan. Entonces esto a mí me permitió, o sea, entender cómo esta multidimensionalidad o estas múltiples dimensiones que abarca un conflicto es importante porque nos permite ir más allá de una mirada parcial, ¿verdad? Entender que hay buenos y malos y de que solo hay dos fases o como dos actores, sino que hay múltiples actores negociando en cómo se va a representar y cómo se va a utilizar la naturaleza. Y que al final esa naturaleza se negocia con quien tiene más poder y con quien tiene más dinero, con quien tiene más influencia política. Ahora, desde tu perspectiva y desde kioscos, más o menos, o más personal es esta, contanos un poco desde hace cuánto trabajas con kioscos, con comunidades y un poco de tu experiencia en comunidades, de qué has hecho, alguna experiencia, no sé, algo así que nos quieras contar. Ok, bueno, trabajo como docente en kioscos desde el 2013, pero estuve 2 años antes como asistente. Entonces, bueno, si sumamos esos 2 años de asistencia, que también fueron un trabajo bastante importante, son como 11 años de trabajar en kioscos. Kioscos tiene 15 años. Entonces, bueno, hubo 4 años que yo no estuve dentro. Yo entré en un momento como bastante interesante para el programa porque estaba creciendo mucho. Kioscos pues empezó siendo un programa pequeñito y se fue haciendo grande, y de repente cuando yo entré tenía por lo menos unos 6 proyectos
distintos en diferentes partes del país, y yo entré a trabajar en un proyecto en la zona sur, en Palmar Sur de Osa, en un contexto de comunidades campesinas que se conoce como las fincas de Palmar Sur, envueltas en una situación bastante conflictiva, lo que podríamos llamar un conflicto socioambiental de amenaza de desalojo para la construcción de un aeropuerto internacional. Entonces, bueno, trabajamos acompañando a una organización llamada Organización de Lucha Campesina por Nuestras Tierras del Sur, en lo que podría llamarse como fortalecimiento de capacidades, desarrollo de capacidades, fortalecimiento organizativo, para que pues estas personas tuvieran más elementos para poder plantear de forma más clara su preocupación y su oposición a la construcción del aeropuerto. Y bueno, eso les llevó a acercarse muchísimo a otros sectores sociales, sobre todo como el sector ecologista, que estaban también muy preocupados con la construcción de este aeropuerto, pero por el tema más ecológico, digamos, de el humedal Terrabasierpe, y otros sectores como más defensores del área cultural, que también estaban preocupados por la afectación que iba a tener el aeropuerto con las esferas de piedra que precisamente en ese momento se acaban de declarar Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO. Entonces, bueno, trabajé en eso muchos años, muchísimos, como por lo menos unos 6 años, acompañando este proceso organizativo. De ahí salieron un par de memorias, bueno, y un documental, y sí, un trabajo bastante importante, cartografía y tal. Y aparte trabajamos, bueno, yo trabajé en territorio Bribri de Talamanca, en varias comunidades de territorio Bribri de Talamanca. Podría decir algunas, por ejemplo, Meleruc, Cachabri, Amubri, Alto Duriñac, Córbita, Coroma, Cepecue, bueno, son varios, Alto Cuen, Yorquín, etcétera, etcétera. Y bueno, trabajamos en un atlas de cartografía participativa tratando de sistematizar el trabajo que Kioscos había realizado por casi 9 años en territorio Bribri de Talamanca a través de mapas. De ahí salieron dos productos también. Hay un atlas, que es el atlas de, pues, de la conflictividad socioambiental de territorio Bribri de Talamanca, y una cartilla metodológica. Este segundo proyecto fue interesante porque lo trabajamos en conjunto desde Kioscos y desde el CIEP. Entonces, para ese momento se vinculó, o sea, el trabajo se realizó en conjunto con el CIEP y específicamente con Andrés León. Y bueno, ya para el final, antes de ser coordinador, estuve coordinando una cátedra que Kioscos tenía, era la cátedra de defensa comunitaria de los territorios, y ahí se trabajaba acompañando un grupo de líderes y lideresas de diferentes partes del país que se organizan bajo una figura llamada Saberes Comunitarios, SACO. Y pues el trabajo de acompañamiento a este grupo es más de tipo metodológico y de fortalecimiento para formar, por decirlo de alguna manera, multiplicadores metodológicos o personas que puedan facilitar procesos comunitarios. Y bueno, así, en términos generales, esa es como un poco mi pasada por Kioscos. Y bueno, tengo 2 años de estar en la coordinación general. Ahora les voy a hacer una pregunta como para ambas y si quiere me contesta primero doña Erlinda y cuando ella termine me contesta la profe, y es como, ¿dónde ven ustedes o cómo ven ustedes el impacto que tienen las luchas sociales en el tema de conflictos socioambientales, ¿verdad? ¿Cuáles han sido tal vez esos aportes? Y en este caso, que doña Erlinda nos cuente un poco de qué cree ella que a través de la lucha social ha podido lograr con su comunidad. Entonces, hablar un poquito de eso, como del impacto de la lucha social en los conflictos socioambientales. Entonces, si quiere, doña Erlinda, me conteste usted primero y luego la profe Alexa. Gracias. Yo creo que, bueno, hay cosas muy importantes, de incluso retomando un poco lo que decía la profe, creo que es cierto, la pregunta es quién representa a quién, porque aquí estamos hoy precisamente en un conflicto porque por un lado el señor alcalde opina una cosa de representación que pareciera que no está representando a la comunidad que votó por él, sino más bien a otros intereses. Entonces es como eso, ¿quién representa a quién? Y yo creo que los conflictos ambientales surgen de verdad porque las comunidades ya se están ahogando en el sentido de que
sienten cómo se están violentando sus derechos. Por ejemplo, el derecho al agua que está en nuestra constitución política, pero ¿quién está garantizando ese derecho al agua? Incluso ahora, en este momento, yo tengo demasiado temor con respecto a eso que reza la Constitución, ¿verdad? Ese derecho a un ambiente sano y equilibrado y todo lo demás, con respecto al agua en este sentido de que incluso una propuesta que escuché por ahí de que quieren convertir el AIA en una empresa, que luego esa empresa va a ser concesionada. Entonces, al final yo me pregunto, bueno, entonces esto significa privatización del agua. O sea, son las cuestionantes que uno le quedan en el aire. Y con respecto también a la cuestión esta de que se acaba de legalizar los pozos perforados, uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué se están legalizando? ¿Cuál es el interés de fondo? ¿Tendremos nosotros los ciudadanos de este país pozos de verdad perforados o serán otras empresas que tienen esos pozos y quieren que no se les moleste más porque tienen grandes caudales que ellos están utilizando? Entonces son como esas cuestionantes, ¿verdad? Que me surgen y que cuando sentimos la presión muy fuerte, a veces es donde se convierte la misma comunidad a veces enemiga de los mismos activistas, y es un juego muy, muy cruel porque por un lado se les está negando un derecho, pero a la vez los malos son los que están protestando por ese derecho. Entonces al final terminamos los mismos que estamos siendo afectados en contra de los que están defendiendo nuestros propios derechos. Eso es un juego muy, muy terrible en este momento, y yo lo siento así, lo siento con las comunidades. A veces la gente se ciega y dice, no, no, pero está bien que privaticen el agua, está bien, sí, pero ¿quién le va a garantizar a usted que una empresa le va a dar el agua con la potabilidad, con el caudal que necesita, y quién la va a cuidar o hacia dónde se va a direccionar? Entonces, todas esas cosas nos cuesta muchísimo. Yo creo que ahí es donde hacen un papel muy importante y han jugado un papel muy importante las universidades, y qué dicha que están ustedes, estudiantes, que está la profesora, porque es esa formación, esa información a las comunidades para que tomen decisiones más concretas, porque a veces lo que otros nos informan, los que nos quieren informar, nada más, lo que les conviene informarnos. Yo creo que ahí es un papel muy importante del sector académico, y qué dicha que tenemos todavía universidades públicas, con todos los defectos que hayan y todas las situaciones terribles que están enfrentando en este momento. Yo creo que hay que mantener ese equilibrio y esa posibilidad de que de alguna manera les llegue a las comunidades una información más concreta sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. En realidad voy retomando un poco lo que dijo doña Linda, el tema de la conflictividad, lo mismo a lo interno de las comunidades, que es como todo un tema a nivel comunitario cuando uno analiza los conflictos socioambientales. Es importante entender, como les dije, que una comunidad, o sea, como en un conflicto no hay negro y blanco, o buenos y malos, o unos y otros, ¿verdad? Siempre hay como un montón de actores metiendo básicamente mano y también negociando esa conflictividad. Y hay veces que para entender, porque hay veces que las mismas comunidades se vuelven en contra de la lucha comunitaria que se genera dentro de la comunidad, es porque hay estructuras históricas y sociales previas que no garantizan derechos mínimos. Entonces yo lo veía un poco con los chiles, por ejemplo, con el tema de la expansión piñera. Había mismas personas de las comunidades sabiendo los daños que se generaban, que generaba la piñera dentro de la comunidad de Pavones, creo que era, se manifestaban en contra de la lucha que hacían ciertos líderes comunitarios de Pavón. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? Porque básicamente como no hay trabajo y solo la piñera garantiza trabajo digno, ¿verdad? En teoría, o garantizaba un cierto tipo de trabajo, les daba muchísimo miedo el hecho de que la piñera eventualmente sí se fuera por esa presión comunitaria que se estaba haciendo. Entonces el hecho de que no, el Estado y las instituciones no garantizan condiciones mínimas, ¿verdad? De derechos, a un derecho a vivienda, a un trabajo digno, agua potable, de otro tipo de cosas, hace que estas empresas, ¿verdad? Que tienen intereses económicos muy específicos, terminen siendo como esa válvula de escape que ellos necesitan
tener en el territorio para tener un empleo. Porque si se va, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, es muchas veces la disyuntiva que se generan en los conflictos. Ok, digamos, minería también. ¿Qué pasa si entonces dejamos de hacer minería artesanal en Avangares? ¿De qué vamos a vivir? Esas son muchas de las preguntas que se hacen las mismas personas que se dedican a la minería, sabiendo que es un problema de salud pública, sabiendo que hay demasiados riesgos laborales, pero como el mismo Estado y las instituciones no generan canales efectivos para canalizar esas demandas de empleo, de vida digna, y los medios de vida de esas personas se vuelven cada vez más vulnerables, ven esas empresas y esas empresas aprovechan de esa falta de empleo, de esa desesperación, de un abandono estatal sistematizado histórico que han tenido la mayoría de cantones y provincias rurales, o más bien zonas rurales de este país. Con respecto al tema de la lucha, yo creo que la lucha comunitaria es trascendental en el tema de los conflictos, porque nos permite ver que esas personas que están resistiendo no lo hacen, o sea, como que esas personas que les cae la política encima, la política pública, ya sea la política pública de hacer algo o de no hacer nada, resisten. Y resisten por medio de lazos comunitarios, por medio de capacitaciones, por medio de empoderamiento, donde las universidades cobran un papel muy importante, pero también como ellos le dan sentido a esas cosas, a esa información que las universidades les dan o construyen con ellos mismos. Yo creo que la lucha comunitaria es sumamente importante, porque se ve entonces que las comunidades no están ahí siendo pasivas esperando a que toda la política y las políticas públicas les caigan encima, sino que ellos defienden su territorio y defienden su territorio de acuerdo a la manera en como ellos lo entienden. Porque yo siempre le digo como a mis alumnos, nosotros cuando hablamos de la pesca cuando hablamos de los mares, siempre los vemos como playas, ¿verdad? Para el disfrute escénico, para ir a vacaciones, para ir a pasarla bonito, pero resulta que el mar para la gente que vive en zonas costeras significa muchas otras cosas. Y el hecho de que esas muchas otras cosas salgan a relucir cuando ellos defienden la pesca como una actividad económica, como una forma de vida, es muy importante, porque entonces no se da solo una visión de lo que es el mar, sino que hay múltiples visiones que están siendo negociadas y contestadas. Y yo creo que la política pública debe apuntar ahí, de que lo ambiental no es homogéneo, que lo ambiental tiene muchísimas representaciones y que la base comunitaria justamente despliega o desarrolla ese montón de representaciones que significa la naturaleza, la tierra, la agricultura, la pesca, el mar, lo que sea. Entonces yo creo que el hecho como de darle voz y visibilizar la lucha ambiental en las comunidades pues es trascendental, y también entender que las comunidades también son muy complejas y que no son homogéneas, y como nos contó doña Erlinda, pues hay también problemas a lo interno que es importante tomar en cuenta y no pensarlas como un todo. Ahora, si tuvieras que comentarnos cuál es la situación actual de kioscos socioambientales y la situación como de acompañamiento a las comunidades del ligado de la situación de kioscos, ¿qué nos podrías decir? Bueno, sí, yo creo que definitivamente Kiosco defiende un modelo de universidad que defendemos solo un pequeño sector dentro de la UCR, que es una universidad más humanista y más pensada en las poblaciones más vulnerabilizadas y empobrecidas. Y es digamos, un modelo de universidad que está planteando la construcción colectiva del conocimiento desde un trabajo más horizontal. Y cuando digo un pequeño sector es porque no solo Kiosco, definitivamente tiene esa apuesta. O sea, hay otros sectores, sobre todo desde las ciencias sociales, pero también desde la escuela de nutrición, artes dramáticas. Hay otros sectores que también tienen una apuesta bastante similar a la de kioscos. Y eso pues nos puso en algún momento en una situación compleja dentro de la universidad, porque la administración pasada intentó cerrarnos. Y bueno, eso para mí lo que evidencia es un modelo de universidad distinto, el modelo de kioscos. Bueno, y esa situación fue bastante pesada, muy compleja, y finalmente, por dicha, la logramos superar. Y mucho gracias a las comunidades. La gente de las comunidades vino a la UCR a una marcha en defensa de kioscos y fue, bueno, impresionante. Pero bueno, aparte de esa situación que es muy interna, hay otra que que tiene que ver con los recortes presupuestarios a las universidades públicas, y pues eso nos ha afectado definitivamente, pero no solo a kioscos, eso ha afectado en general a la acción social. Y pues estamos en esa situación, ¿no? Mucho menos presupuesto, mucho menos capacidad de acción, y pues eso nos ha llevado a elaborar estrategias nuevas de trabajo, mucho más trabajo colaborativo, más trabajo conjunto para poder hacer las cosas
en las que creemos y apostamos. Actualmente Kioscos está acompañando varios procesos nuevos, digamos, en el sentido de que son procesos que Kioscos antes no acompañaba, sobre todo pues en el Pacífico Central. Se acompaña la Alianza Comunidades por la Defensa del Agua, que es una organización, una figura organizativa muy interesante porque aglutina distintos pequeños frentes, luchas comunitarias por la defensa del agua en el Pacífico Central, y quien principalmente acompaña esto es el TCU de Kioto, sobre todo organizaciones, bueno, o más bien representantes de la coordinadora de lucha sur-sur. Parte de la agenda importante de la coordinadora es en los procesos organizativos en las recuperaciones indígenas. Estamos hablando de las organizaciones Territorio Bribri de Salitre, Territorio Bribri de Cabagra, Territorio Cabecar de Chinaquichá, en la recuperación Broran de Crunchurín o en la recuperación de Crunduón. Principalmente estamos trabajando en esas 5 recuperaciones, que son territorios indígenas en proceso de recuperación. Y estamos acompañando procesos en la zona norte del país, sobre todo en Río Frío, en San Rafael de Guatuso, en Catira, en Maquengal, y bueno, sí, son algunas de las comunidades en el norte. Y también hay un acompañamiento que es muy puntual a algunas luchas urbanas, sobre todo en Cipreses de Oriamuno y en la zona de Ojo de Agua, en la defensa del agua allá en Belén, y también en la zona de Escazú contra el desarrollo inmobiliario, que son procesos relativamente nuevos, entonces estamos apenas iniciando el vínculo comunitario ahí. Y bueno, eso digamos como procesos actuales, pero Kioscos también trata de mantener vínculos como con los procesos viejos que ya se cerraron, pero que definitivamente consideramos que son como muy ricos a la hora de elaborar encuentros. Hace poco tuvimos un encuentro llamado Semana por la Defensa Comunitaria de los Territorios, donde participaron precisamente personas de los procesos nuevos, digamos, de las organizaciones que Kioscos está acompañando ahora, con personas de procesos que Kioscos acompañó hace 7, 8, 9, 10 años. Y eso fue muy rico, la verdad, porque genera un intercambio pues bastante provechoso, sobre todo como pensándolo en estrategias y formas de cuidado y de defensa de los territorios y de los bienes comunes. Manteniéndonos en esta misma nota, tal vez como de las necesidades que experimentan las comunidades y demás, ¿dónde creen ustedes que está como la mayor carencia a nivel institucional y estatal para las personas de comunidades y en las zonas en las que se desenvuelven conflictos socioambientales? Entonces, tal vez, profe, le cedo la palabra a usted otra vez y después que doña Linda nos dé su respuesta, por favor. Ok. En este caso, las limitaciones podrían ser en el sistema de procesos de participación ciudadana. Eso es muy importante, porque claro, hay veces que a nivel institucional se cree que hacer un foro, un taller en una comunidad de un lugar específico ya es un tema, o sea, ya generó una representatividad en un tema conflictivo, hacer mesas de diálogo y centralizarlas en un cantón cuando un montón de cantones están involucrados. Eso no es participación social. O sea, la participación social y política en esos procesos de toma de decisión, de construcción de políticas, llevan mucho tiempo, no se hacen 6 meses, no se hacen en un año, no se hacen en la duración de un gobierno. Entonces, muchas veces las mesas de trabajo se hacen pensando en que salgan lo más pronto posible para que la administración se jacte, digamos, la administración ejecutiva se jacte de que salieron en su administración. Las dinámicas socioambientales son tan complejas y varían tanto en el tiempo y en el espacio que los procesos de participación política y decisiones a nivel socioambiental deberían ser pensados a largo plazo y no se puede ser totalmente representativos, pero sí deberían tratar de llegar a la mayoría de territorios, porque cada territorio es totalmente diferente. O sea, no podemos pensar que porque están a la par son iguales o tienen mismas dinámicas o las mismas lógicas. También el hecho de canales de comunicación efectivos en donde la gente tenga no solo acceso a información, sino acceso a sus derechos, a cómo defenderlos, porque hay veces que la gente las comunidades o las bases comunitarias no saben sobre cómo acceder a esos espacios de defensa. También el tema de falta de datos e investigación. Digamos, muchas veces se toman decisiones solo con investigación técnica, es decir, informes técnicos de instituciones que generan a partir de consultorías, etcétera. Falta como más investigación académica
que haga un análisis de las situaciones socioambientales y que habla de información académica, que digamos las universidades generan un montón, pero muchas veces esa información se queda en las universidades porque tal vez no hay como una comunicación o también hay intereses políticos que no permiten esa comunicación de la información que generan las universidades o otros entes académicos hacia digamos, el Estado como tal. Y creo que algo también muy importante es el hecho de hacer contextualizaciones. Muchas veces queremos aplicar una política pública ambiental en un lugar en donde no conocemos realmente cuál es el diagnóstico o cuál es la contextualización del lugar en donde queremos generar esa política, ¿verdad? Entonces, normalmente partimos de ciertos presupuestos, partimos de ciertas nociones de lo que debería ser o no la naturaleza o el manejo del recurso, pero realmente no hacemos todo un proceso de consulta previa, robusto, bueno y con rigor académico que permita realmente darnos un panorama mucho más amplio y mucho más general de lo que está enfrentando la comunidad, el lugar, el territorio respecto al conflicto o la conflictividad socioambiental. Bueno, primero que todo, yo creo que una de las grandes fallas es que las instituciones públicas se les olvida de que cada territorio es muy diferente uno del otro. Y lo otro es que creo que las instituciones públicas les da un temor a la participación ciudadana. Entonces tratan de cerrar algunos mecanismos. Hay algunos que los abren porque están por ley. Los que están abiertos de participación ciudadana son porque están por ley. Incluso en este momento tenemos un conflicto con la ley de biodiversidad que quieren cambiar, quieren modificar uno de los artículos precisamente donde abre la participación ciudadana. Esos están por ley, por eso es que están abiertos. Pero hay un temor. Yo estuve hace unos años en un municipio y ese es uno de los conflictos más graves que tienen las municipalidades. Les da miedo de que la gente participe y la gente se empodere. O sea, entre menos empoderada esté la comunidad, más fácil para manipularla cada 4 años para que nos den los votos. Entonces, se ve a la comunidad como un recurso para llegar a un poder. Y eso está muy mal en ese sentido. Por ejemplo, los gobiernos locales reconocieran de que es sumamente importante la participación ciudadana para un verdadero desarrollo, yo creo que haríamos muchas cosas. Pero eso no es así. Incluso en todas las consultas, en todas las situaciones que se dan alrededor sobre el desarrollo de los cantones, es nula la participación. Pero no porque la gente no quiera participar, o sino porque no se abren los espacios. Y algo muy concreto que yo recuerdo como ayer, que era la apertura de la ruta 32, acá en la zona del Caribe, y cuando fuimos a ver quiénes eran las comisiones que nombraron las municipalidades, no habían de la ciudadanía presentes, o sea, era muy escasa. Y eso pues reduce la visión de las necesidades de una verdadero desarrollo. Yo creo que eso es uno de los mecanismos que tienen como que empezar a manejar más las instituciones, que entre más apertura haya, más fácil para gobernar y para, porque a veces da ese temor, ¿verdad?, de que la gente se empodere. Yo creo que ese es un cambio importantísimo. Y lo otro es, bueno, lo que les decía, la información para poder tomar decisiones que no las tenemos a mano. En realidad, las comunidades nos cuesta mucho a veces esa comunicación, nos cuesta mucho el mantener un vínculo de organización de base y a veces la que existe, por ejemplo, existen unas asociaciones de desarrollo comunal que son casi en todas las comunidades, pero la formación y la constitución de ellas no les abre el horizonte para un verdadero desarrollo, se limitan a cosas muy específicas. Yo creo que ahí estamos fallando tanto las comunidades como las instituciones en este caso. Yo creo que esas herramientas son fundamentales para una verdadera participación ciudadana. Hay momentos en que cae uno en el desánimo y la pérdida de confianza del sistema de derecho. Hay mucha contaminación de las aguas, tanto subterráneas como superficiales. Costa Rica se convirtió en el principal productor de piña en el mundo. Sin embargo, esta expansión del cultivo, sin mecanismos apropiados de control, ha cobrado un alto precio en distintas comunidades. Un ejemplo de esto se da en la zona del Caribe. Aquí en el Caribe, por lo menos, hay casi en todas las comunidades un grupito de personas que están luchando, denunciando
preocupadas por la situación. Por lo menos los peces, nosotros ya, que era una zona donde la gente utilizaba mucho los ríos para sacar el pescado para comer, y ahora no se encuentran. Entonces hay especies que prácticamente desaparecieron. Pero ahora, manteniéndonos en estos procesos que Kioscos ha acompañado, ¿cuál crees vos o cuál has observado vos que ha sido una de las mayores faltas o carencias a nivel como institucional y estatal que viven las comunidades que tienen procesos de acompañamiento con kioscos, tanto viejos como actuales? Sí, vamos a ver. Yo creo que definitivamente hemos vivido en los últimos años un desmantelamiento y un debilitamiento de instituciones en materia ambiental, en materia social, y definitivamente pues en materia de seguridad, sí, de seguridad social y educativa. Entonces, yo podría decir que en términos institucionales, lo que se ha notado mucho es, por ejemplo, como el poco acompañamiento de muchas instituciones, pero también somos críticos en kioscos en que no podemos caer solo en responsabilizar a la institución como tal. Puedo dar ejemplos como el AIA, como la CETENA, el MINAE, incluso podría dar ejemplos como principalmente esos, las municipalidades definitivamente, el ICE, donde vamos a ver, algunas veces sí definitivamente el accionar de las instituciones obedece a un modelo económico, pues el modelo económico neoliberal y que tiene pues un componente extractivista muy fuerte y además un enfoque muy poco participativo o pensando en cuáles son las verdaderas necesidades de las comunidades, sino que más bien está respondiendo como a otras escalas de producción. Pero también otras veces lo que hemos visto es un poco accionar institucional por carencia de recursos, digamos. Y sí, definitivamente podríamos hablar de la IA en la situación de Guanacaste, pero también en el Pacífico Central, su relación conflictiva con las asadas, su relación muy problemática con el desarrollo inmobiliario en Guanacaste. Podemos hablar del ICE y su afán de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, pero por otro lado también tenemos toda la generación hidroeléctrica privada y sectores económicos importantes que están presionando por dar apertura a la generación privada de electricidad. Podemos hablar de un INDER que definitivamente no ha resuelto muchos conflictos que tienen más de 30 años de estar haciendo fila para ser resueltos, y en medio de esa fila pues el INDER es ahora el INDER, antes era el IDA, y ese cambio pues conllevó también a transformaciones en la estructura interna de la institución y en su forma de relacionarse con los asentamientos campesinos. Podemos hablar de un MINAE, ya sea a través del SINAC, ya sea a través de la CETENA, y la dudosa, pues, a veces viabilidad ambiental que le da ciertos proyectos. Cuando hablaba de la IA, tal vez no me referí a la poca claridad en la posición de la IA con respecto a la situación de los agroquímicos, especialmente en la zona del norte de Cartago, por ejemplo. Podríamos hablar también de instituciones como, y ya con eso voy a ir cerrando, como las municipalidades, muy aliadas a los sectores económicos de élite, muchísimo más grandes, corporativos y las cámaras, donde parece ser que no hay un interés en proteger, en cuidar más las formas y las lógicas territoriales de lo comunitario. Entonces, muchas municipalidades que hemos visto pues en esas, con estas otras lógicas, se me viene a la mente ahorita la municipalidad de Buenos Aires, ¿verdad? Con respecto a las recuperaciones indígenas, una municipalidad que hasta parece ser que está rayando en lo racista con su manejo con las recuperaciones indígenas. Pero bueno, también podríamos hablar de la municipalidad de Carrillo, en su momento cuando se dio la situación con el Hotel Río en Sardinal y en Matapalo. Podríamos también hablar de las municipalidades de Los Chiles, de Guatuso, de Upala, con todo el crecimiento exponencial de la piña en la zona norte.
Y podríamos hablar de municipalidades como la de Guásimo, precisamente con una situación muy similar, ¿verdad? Pero también la municipalidad de Oriamuno en Cartago. Es decir, también hay una situación de la institucionalidad que complejiza la cosa, porque lo que estamos viendo es que no podemos hablar del Estado como un ente monolítico ni unitario, sino que es un entramado de distintas relaciones, distintas instituciones y finalmente de distintos sujetos que pasan por la institución, ¿verdad? O sea, y eso también hace que la cosa sea más compleja, porque por ahí tendríamos que meter también ideologías, ¿verdad? Entonces, de repente un gobierno de turno como el actual, que tiene una tendencia tirada hacia la derecha y por tanto las instituciones se vuelcan hacia esa ideología con muchísima más fuerza, distinto a cuando tenemos gobiernos un poco más tirados en el centro y de repente algunas instituciones que tiran algunas líneas un poco más progres, por ejemplo. Entonces, bueno, institucionalmente es compleja la situación y la gran mayoría de las veces son más las debilidades a nivel institucional, las que logramos evidenciar en las comunidades. Entonces, ya para ir cerrando, me gustaría que tal vez pudieran decirnos para ustedes qué acciones creen que se puedan tomar o que se deberían tomar para mejorar esta situación y que al final nos den un mensajito para nosotros y para el resto de la clase, eh, ya de despedida y quedaríamos. Entonces, si quiere, profe, empieza usted y después doña Linda. Bueno, en realidad, ya en la respuesta pasada como que ha hecho algunas cosas y creo que doña Linda lo dejó bastante claro, o sea, fortalecer el tema de los mecanismos de participación, pero no solo por hacerlos, ¿verdad? Y para entonces poner un informe de la política pública que se hizo el taller y ya. O sea, que sea realmente en metodologías que permitan escuchar o sea, las demandas, las voces, los sentires, las inquietudes de las personas que habitan el territorio. Es que a veces como que la política ambiental está hecha como desde el centro hacia afuera y ese centro no toma en consideración los contextos históricos, culturales, la relación con la tierra, la relación con el agua, la relación con el mar que tienen esas poblaciones que viven ahí. Entonces, muchas veces esas políticas nada más se hacen desde un escritorio, sin trabajo de campo, porque también vamos a ver otra cosa que mucha gente no comprende, es que los trabajos de campo sostenidos y los procesos de incidencia política sostenidos con la gente en temas ambientales es esencial. Entonces, ¿cómo crees que una política funciona si solo vas a hacer talleres para para elaborarla, pero en el tema de evaluación y seguimiento dejas de ir a la comunidad y solo lo haces desde afuera? Entonces, eso no va a tener sentido y no se va a sostener en el tiempo. La otra cosa es poder sostener procesos en el tiempo sabiendo que la generación de políticas y intervenciones en temas ambientales son procesos de largo plazo, que no se van a hacer en 4, en 2 meses, en 6 años, sino que son a largo plazo y tienen que ser como mantenidos en el tiempo. Y creo que tal vez la otra cosa es entender la complejidad socioambiental, que la complejidad socioambiental siempre va a cambiar, que siempre va a ser dinámica, que los actores van a tener diferentes posiciones a lo largo del tiempo y que también van a tener diferentes intereses y que eso es importante tomarlo en cuenta. O sea, no pensar que entonces como toda la comunidad está a favor o está en contra de algo, sino tratar de más bien de buscar esos puntos como de quiebre, esos puntos de conflicto, de negociación, y para tratar de hacer un análisis mucho más complejo y entonces no generar al final una política que excluya totalmente y relegue los costos ambientales o los costos sociales solo a una población. Creo que eso sería clave también. Y siempre yo digo que los conflictos socioambientales no son buenos y malos, sino son ganadores y perdedores, y normalmente los perdedores siempre son las personas de clases sociales más bajas, las personas digamos, con ciertas características sociodemográficas que justamente no tienen como el poder, en tanto es menos importante, entre comillas, de verdad, dejarle los costos ambientales, pero justamente visibilizar que eso existe y las políticas ambientales terminan generando desigualdades todavía mucho más grandes de las existentes en estos territorios es súper importante. Sí, yo creo que yo quiero más bien tomarme unos minutos para hablar de que si no fuera por las luchas, porque el país se jacta de ser un país verde, de tener mucha naturaleza, de que hay muchas reservas, parques nacionales, pero la experiencia en la vida a mí me dice que muchos de esos parques, muchas de esas reservas
fueron luchas de las comunidades. O sea, no es algo que surgió desde la parte institucional, que nombraron un parque o hicieron, sino surgen de las luchas de las comunidades. O sea, surge de la base. Y lo vemos, bueno, yo puedo poner de ejemplo, por ejemplo, el Parque Nacional Barbilla, de la zona de acá, del Caribe Norte. Y el Parque Nacional Barbilla era una reserva biológica. En algún momento esa reserva biológica se puso en venta por algunas situaciones, ¿verdad? Era un terreno que debían dinero al banco, bueno, entonces se puso en una subasta para venderla. Aparecieron de todo tipo de oferentes, pero la comunidad dijo no, la comunidad se tiró a la calle, dijo no, queremos que la vendan, queremos que se haga haciendo una reserva, queremos que se convierta en parque, bueno, hubo muchas ideas y hasta el extremo de que hubo una marcha en todo San José para hasta el MINAE, desde la República al MINAE para manifestarnos y decirles no, no queremos que se venda. Y ahí está el Parque Barbilla. Mucha gente no sabe la historia del Parque Barbilla. Por eso es importante saber que las comunidades han venido generando eso. Me imagino que así deben de haber muchas luchas. Me recuerda ahora la zona de protectora de los acuíferos, la zona protectora de los acuíferos, hoy el Consejo Regional del Agua. Es como el Consejo Local del Agua. Es una belleza, pero nadie sabe las luchas que se dieron ahí. O sea, entonces esas cosas es importante como conocer las raíces. Yo la motivación y a los jóvenes, a los estudiantes y al público en general es que investiguemos, que sepamos por qué existen las cosas y de dónde llegaron esas cosas que tenemos. Porque a veces pareciera que fue que a algún gobierno se le ocurrió o a algún político, no, fue parte de esa manifestación de las comunidades que saben la importancia de la conservación. Yo creo que eso es muy, muy importante, tener esa memoria histórica, porque este país a veces la memoria se nos va muy rapidísimo e incluso en 4 años se nos olvida lo que nos pasó con, con uno de los mandatarios que tenemos y en la otra volvemos a meter. Y entonces todas esas cosas tenemos una mente muy cortita en ese sentido, o quizás estamos tan agobiados que no queremos pensar mucho, pero en realidad yo creo que es importante mantener esa memoria histórica, es importante la investigación, creo que si no hay investigación para hacer las cosas, no podemos tener una buena dirección. Pues. Yo creo que hay mucho que hacer en las comunidades, pero definitivamente las universidades públicas no pueden ser las únicas que estén haciendo. Ahora, si las universidades públicas hicieran más, pues sería bastante impactante, ¿no? En términos de impacto. Porque lamentablemente dentro de la misma Universidad de Costa Rica, para hablar desde la universidad nuestra, no todo el mundo tiene el mismo enfoque de acción social y el mismo tipo, digamos, de trabajo con comunidades. Entonces, bueno, eso hace que también no se dé, digamos, el impacto que desde Kioscos nos gustaría que se diera. Y por otro lado, también no solo las universidades podrían estar haciendo su trabajo, porque a veces caemos en que la gente en las comunidades cree que las universidades tienen que resolver todas las problemáticas. Y la gran mayoría de situaciones que se viven en las comunidades son de competencia institucional, no necesariamente de las universidades públicas. Y eso que nos lleva pues a una situación urgente, diría yo, y es de que las instituciones pues realicen su trabajo, ¿no? O sea, un INDER, un AIA, un MINAE, una CETENA, quienes sean, que hagan el trabajo pues que deben hacer y desde las universidades pues que se siga apostando por la acción social. Y digo esto sobre todo en un tono de preocupación por este nuevo proyecto que plantea el Ejecutivo, Rodrigo Chávez, de querer y mediar muchísimo más en el presupuesto del FES, donde básicamente con los cambios que está proponiendo, la acción social desaparecería. Y si la acción social desaparece,
no volveríamos a tener ese tipo de trabajo que se hace desde las universidades con las comunidades. Y eso definitivamente, si estamos diciendo que las universidades no deberían ser las únicas, pero bueno, algo hacen y que de repente ahora más bien ni siquiera las universidades están haciendo, entonces pues lo que vamos a vivir es un total desamparo hacia las comunidades. Es decir, nadie va a ir. Si ni siquiera las instituciones están yendo y lo que va son las universidades públicas, si cambian ¿verdad? Si se cambia el formato en cómo se está llevando a cabo la negociación del FES, esto va para atrás. Es una involución total a las universidades públicas y a la autonomía y al trabajo con comunidades desde la acción social. Y bueno, tal vez como cierre, yo creo que es importante definitivamente que las personas tomen una posición por el modelo de universidad y que esa posición les lleve también a hacer acciones desde donde sea, pero que sean acciones que acumulen hacia esa posición que tomen, porque en este momento yo creo que más que nunca necesitamos pues trabajar en conjunto y hacer cambios que urgen cambios en todo, pero definitivamente todos esos cambios solo los podemos hacer si trabajamos en conjunto, desde las distintas trincheras y los distintos frentes, y pues también si tenemos espacios donde podamos seguir reflexionando sobre el posicionamiento que tenemos frente a la realidad y frente a lo que está pasando, que también en eso hay que agradecerle mucho a las universidades públicas, ¿no? Por fomentar ese tipo de espacios. Y las puertas de kioscos están abiertas. En realidad, si alguien se quiere sumar a hacer algún tipo de vinculación, podemos pensarla, ¿verdad? No está escrito en piedra. Podemos pensarla y podemos hacer algo al respecto para que se sumen, sobre todo si son estudiantes es más sencillo, para que se puedan sumar en alguno de los proyectos.